Vámonos al punto. Vamos a ver la guía 2025 de la AJA de síndromes coronarios agudos. Para que sea más didáctica y sepamos no solo conocerla, sino aplicar la información a nuestros pacientes, vamos a seccionarla en estos puntos importantes. Lo primero es conocer la definición de infarto agudo de miocardio. Una vez que usted ya entendió la definición, vámonos a la presentación clínica, el diagnóstico inicial por electro, terapia inicial de soporte a todos los pacientes, cómo hacer una curva de enzimas ultrasensibles o las convencionales y tomar la decisión, ¿lo voy a trombolizar o lo voy a mandar a ICP? ¿Listo? Iniciemos con definiciones. Para la definición, esta guía sigue utilizando la cuarta definición universal de infarto. Siempre preguntable, siempre universal. Tiene los siguientes puntos. Lo primero es tener datos de mionecrosis, es decir, troponinas positivas. Cuanto más del percentil 99, más adelante lo vemos. Troponinas positivas más uno de los siguientes. Que haya dolor torácico persistente, cambios electrocardiográficos, desarrollo de ondas Q. O que tengamos evidencia de la anormalidad del movimiento del músculo cardíaco, ya sea por ultrasonido o angiografía. Es importante que se entienda por qué se genera ese con elevación y sin elevación del ST. Cuando hay una oclusión parcial o total, nos va a dar una traducción electrocardiográfica. Veamos primero el sin elevación del ST. Como se ve ahí, tenemos una oclusión parcial a nivel coronario. En el electro se observa con una depresión del segmento ST o una inversión de la onda T. ¿Esto qué nos quiere decir? Que como hay una disminución del flujo a nivel coronario, tenemos primero una zona de isquemia y posteriormente evoluciona a lesión del tejido cardíaco. Cuando hay una oclusión total a nivel coronario, electrocardiográficamente se traduce como un supradesnivel del ST y se observa, ya empieza a haber necrosis que se empieza a extender y este tejido es potencialmente recuperable siempre y cuando se trombolice o se mande a ICP de forma oportuna. Ya tenemos un video previo de electro en donde explicamos por qué hay un supra, por qué hay un infra, lesión subepicárdica, endocárdica, para no tardarnos tanto aquí. Ahora, ya tenemos la definición. Vamos a ver los tipos de infarto. Si a usted no le gusta el electro, va a estar como ese perrito que está ahí abajo, ¿no? Nada más, el importante es el tipo 1. Igual la guía no hace tanta alusión a esta tabla. El tipo 1 es una aterotrombosis coronaria, parcial o completa, es decir, hay una obstrucción secundaria a una placa o a una erosión de esa placa. El tipo 2 es cuando hay una disminución entre la demanda y el suministro de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pacientes con anemia, pacientes con choque hipovolémico, hay menos suministro de flujo o del requerimiento de oxígeno y ese tejido empieza a sufrir. El tipo 3 es una muerte súbita que posteriormente, post-mortem, se evidencia que fue por datos de isquemia. Tipo 4, relacionados a ICP, infartos relacionados a ICP, y el tipo 5, relacionados a cirugía de revascularización cardíaca. ¿Listo? Vamos a darle su premio ahí al perrito. Ya vimos la definición. Veamos ahora la presentación clínica. Aquí hay que entender que el síndrome coronario agudo es un espectro de síntomas. Es decir, pacientes con angina inestable, infarto sin elevación del ST y con elevación del ST, pues realmente van a tener los mismos datos clínicos. La diferencia entre una angina inestable y un sin elevación del ST es de que si tenemos una angina inestable con troponinas positivas, es un infarto sin elevación del ST. ¿Qué datos clínicos vamos a tener? El principal es dolor torácico opresivo y podemos tener variantes en la presentación clínica. Es decir,
diaforesis, dolor en epigastrio, irradiación a hombro o brazo. En caso de mujeres, podemos observar mareo, náuseas, dolor en mandíbula o cuello y disnea. Aquí es en caso de presentación clínica en mujeres o en pacientes de edad avanzada. Diagnóstico inicial. Aquí vamos a ver datos electrocardiográficos, chicos. Llega un paciente con dolor torácico opresivo, llega a nuestro servicio de urgencias, a su unidad médica, y tenemos sospecha de que es un síndrome coronario agudo. Vamos a tomarle un electro, ¿cuándo? Lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Nada de que soy un interno y son las 2:30 de la mañana y estoy haciendo un TikTok de que es injusto. Nada de eso. Tomamos el electro lo más pronto posible. ¿Sale? Porque con base a eso vamos a tomar decisiones importantes. Si vemos que es un con elevación del segmento ST, ese paciente tiene que ir a ICP coronaria o trombolizarlo. Vamos a ver, tenemos una elevación del segmento ST, nos traduce que hay una oclusión total a nivel coronario y ya no hay flujo a nivel coronario, es un paciente grave. Si tenemos dolor torácico, le tomamos el electro. Hay que recordar que un síndrome coronario sin elevación del ST puede ser un electro normal o con depresión del segmento ST y es una oclusión parcial a nivel coronario. Vamos a ver interpretación electrocardiográfica, patrones electrocardiográficos que nos van a ayudar a tomar decisiones. Entonces, la guía nos da sin elevación del ST y con elevación del ST y nos da unos puntos para que lo sigamos. Vamos a hacerlo más didáctico esto. Tenemos una oclusión parcial a nivel coronario. Tenemos 3 patrones importantes: inversión de la onda T, depresión del segmento ST y una elevación transitoria del ST. ¿A qué se refiere ese hombre tan loco con sus tantas definiciones? La inversión de la onda T. Una inversión de la onda T aquí se ve. Más de 1 milímetro en 2 o más derivaciones contiguas. Esa es una inversión de la onda T con datos clínicos, dolor torácico y todo eso. Depresión del segmento ST. Tenemos un infradesnivel del punto J en más de 2 derivaciones contiguas. Tenemos un infradesnivel más de 2 derivaciones, más de 0.5 milímetros. Tiene otras características. Puede estar seguido de un ST horizontal o un ST descendente. Tenemos la depresión del segmento ST con un ST horizontal o con un ST descendente. ¿Cómo es? Es descendente. ¿Qué otro? Elevación transitoria. Paciente con dolor torácico, diaforesis. Le tomamos el electro, sale normal, y como teóricamente tenemos que estarle tomando electros cada 10 minutos al menos, vemos un supradesnivel del ST, y si normaliza, es una elevación transitoria del ST. Vamos ahora hay otros 2 patrones, que es el patrón de Winter y el signo de Wellens, pero estos no los vamos a ver porque la guía igual no los aborda y haremos el video muy extenso, ¿no? Nos quedamos con esos 3 para fines de la guía. Continuemos con el infarto con elevación del segmento ST. Aquí se puede observar que hay una oclusión total. No hay flujo. ¿Cómo es? No hay flujo. Tenemos el clásico infarto con elevación del segmento ST. Hay que conocer las variantes con elevación del ST, es decir, infarto posterior, infarto de la circunfleja, isquemia multivaso, bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha. Para fines de la guía solamente vamos a ver estos 3 que están encerrados. Los demás ya los tenemos vistos en el video de la guía pasada. ¿Qué es un infarto con elevación del segmento ST? Como se puede ver, hay un supradesnivel del punto J y se considera una nueva elevación del segmento en 2 o más derivaciones contiguas. ¿Cómo son? Son contiguas. ¿Y cuánto tiene que elevarse ese supradesnivel? Más de 1
milímetro en cualquier derivación, ¿sale? Más de 1 milímetro en cualquier derivación en 2 o más derivaciones contiguas, excepto en B2 y B3. B2 y B3 tienen unas características especiales, es decir, hombres menores de 40 años tienen que elevarse más de 2.5 milímetros. Hombres mayores de 40 años más de 2 milímetros y en mujeres más de 1.5 milímetros. Quiero hacer énfasis en la nueva elevación. Dice nueva elevación porque recordemos que hay pacientes que tienen una elevación persistente del ST, es decir, pacientes con pericarditis, pacientes con hipertrofia, pacientes con bloqueos de rama, entre otras, tienen una elevación persistente del segmento ST y se ven en todas las derivaciones, ¿no? A diferencia de el infarto con elevación que únicamente es en las arterias culpables. Continuemos con la oclusión de la irrigación posterior y la oclusión de la circunfleja. Aquí les pido que pongan mucha atención para entender el concepto. Un infradesnivel de B1 a B3 nos va a traducir un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Pero Para poder entender de qué estamos hablando, expliquemos conceptos de anatomía. Esta es la coronaria derecha. Normalmente la derecha es la que tiende a irrigar la región posterior. Irriga la región posterior. Estamos hablando de esta. Si yo al paciente con dolor torácico le colocamos los electrodos, B1 va a estar por aquí, B2 por acá, B3 por acá. ¿Cómo vamos a observar ese patrón electrocardiográfico? Con un infradesnivel únicamente de B1 a B3. Qué raro, ¿no? Si yo ya tengo la sospecha, porque vi un video donde me decían, y le tomo las posteriores, ¿cómo cree que se va a observar ese electro? Exactamente. En la porción posterior de B7 a B9 va a haber un supradesnivel del segmento ST. Igual de B3R y B4R va a haber un supradesnivel del segmento ST. Ocurre lo mismo para la oclusión de la circunfleja. Vamos a repetir el concepto. Para la circunfleja, algunos pacientes tienen dominancia izquierda. ¿A qué se refiere esto? La coronaria izquierda de estos pacientes tienden a tener más dominancia por la región posterior, ¿sale? Y la coronaria derecha ya no ocupa tanto la región posterior y el paciente tiene dominancia izquierda. Eso es. Si yo le tomo el electro al paciente, voy a ver lo mismo, el infradesnivel de B1 a B3, y como tengo alta sospecha de que es un infarto posterior, le tomo las posteriores y voy a observar que de B7 a B9 y de B3R a B4R va a haber un supradesnivel. A eso se refiere que ese infradesnivel me traduce un infarto con elevación del segmento ST. Para ambas va a ser los mismos datos electrocardiográficos. Para la depresión del segmento ST de B1 a B3 voy a tener mi depresión con una onda T positiva. Y si tomo las posteriores voy a tener una elevación del segmento ST. Elevación del segmento ST más de 0.5 milímetros. Acuérdense, esto es muy poquito. Más de 0.5 milímetros y de las derivaciones que ya habíamos comentado, ¿no? Esto aplica para la oclusión de la irrigación posterior y de la oclusión de la circunfleja. Es muy poco el voltaje porque está viendo toda la región posterior y recuerden que esto ve potencial eléctrico, entonces hay más espacio todavía hacia la región posterior. Continuemos. Vamos a ver ahora la terapia inicial.
el manejo inicial para todos los pacientes con síndromes coronarios agudos. Recordemos, paciente con angina inestable y datos de mionecrosis, es decir, troponinas positivas, por definición es un infarto sin elevación del segmento ST. Dejando en claro esto, primero quiero que veamos este de aquí porque es el paciente más grave, más malito. Un paciente con infarto con elevación del segmento ST, ya sabemos, hay una oclusión completa del flujo coronario y debemos de mandarlo de forma inmediata, de forma oportuna, a realizar la ICP primaria o trombolizar al paciente. Dejando en claro esto, veamos. Ya sabemos el manejo final con elevación. Para el infarto sin elevación del segmento ST, lo vamos a dividir en riesgo muy alto o inestable, pacientes de riesgo alto, riesgo intermedio, riesgo bajo. Como podemos observar en todos, hay una rutina invasiva. Lo que depende aquí es el tiempo. ¿Sale? Uno es inmediato, el otro es menos de 24 horas y el otro menos de 72 horas. El otro lo vamos a programar. Esto vamos a verlo más adelante para que se pueda entender. Veamos el manejo inicial que se le va a dar a todos los pacientes con dolor torácico, con sospecha de infarto, un síndrome coronario. Oxígeno para todos los pacientes. Si el paciente satura más del 90%, no se le coloca oxígeno. Si tenemos saturación menos del 90%, le podemos colocar cánulas nasales 2 a 3 litros. El objetivo es que se sature más del 90%. Si no satura menos del 90%, no se coloca oxígeno suplementario. Para el dolor de origen cardíaco, podemos utilizar 2 fármacos, nitroglicerina y los opioides. La nitroglicerina la podemos utilizar en tabletas de 0.3 a 0.4 miligramos cada 5 minutos con una dosis total de 3. La nitroglicerina intravenosa podemos iniciarla a 10 microgramos minuto e irla ajustando a la tolerancia del paciente. Lo importante es cuándo no utilizarla. Pacientes con hipotensión, bradicardia, taquicardia, infarto del ventrículo derecho o que usen sildenafil, no se utiliza la nitroglicerina porque lo vamos a complicar. Si ya iniciamos nitroglicerina y el paciente sigue con dolor refractario, podemos utilizar morfina, dosis de 2 a 4 miligramos y repetirla cada 5 a 15 minutos dependiendo de, con una dosis máxima de 10. Fentanilo, 25 a 50 y pues ahí se va ajustando dependiendo de las necesidades. Vamos ahora con el manejo hipolipemiante. Todo paciente con síndrome coronario agudo que llega al servicio de urgencias, aparte de todo lo que ya vimos, el oxígeno, manejo del dolor, se deben iniciar las estatinas a dosis máximas o el régimen de alta intensidad. Atorbas 80 miligramos, rosuvastatina 40 miligramos. Esto según, o más bien, hay que darlas con el régimen de alta intensidad porque recordemos que tenemos régimen de baja, moderada y alta intensidad. Se da el de alta intensidad, que son dosis máximas para reducir las complicaciones cardiovasculares. Si el paciente no tolerara a las estatinas, se pueden utilizar o como coadyuvantes ezetimibe, inclisiran o los que están ahí. Beta bloqueadores. Un paciente con síndrome coronario y que va a ser candidato a ICP, que no tiene datos de choque, no tiene datos de insuficiencia cardíaca y no tiene un descontrol hipertensivo, se puede utilizar el metoprolol. Este paciente debe ser elegido muy minuciosamente. Para los inhibidores de la renina, angiotensina, aldosterona, podemos utilizar IECAS o ARAS en pacientes que tengan un FEBI menos de 40%, hipertensos, diabetes, infartos con elevación anterior para reducir el riesgo de muerte y complicaciones. Importante no utilizar IECAS más ARAS, es uno o es otro, y no se utiliza en pacientes
no utilizar en pacientes con enfermedad renal crónica o con hipercalemia. Vamos ahora con pruebas adicionales, que es las troponinas, amigos. Para el uso de troponinas, como esta guía casi no hace tanto énfasis sobre la curva de troponinas, vamos a utilizar la guía anterior. Primero hay que tener claro cuándo no vamos a esperarnos a las troponinas. Pacientes con un infarto con elevación del segmento CT, no nos vamos a esperar a las troponinas porque no hay flujo, ¿no? ¿Cómo es? No hay flujo. Ese paciente tiene que ir revascularizarse o trombolizarse de forma inmediata. En el caso de un paciente sin elevación del segmento CT, recordemos que puede estar normal o con un infradesnivel del segmento CT. Aquí sí vamos a solicitar las troponinas, pero ¿en qué paciente no nos vamos a esperar a las troponinas? En un infarto sin elevación del segmento CT, con un electro normal o con depresión. Tenemos que observar datos clínicos para la angiografía invasiva inmediata. ¿Cuáles son? Inestabilidad hemodinámica, dolor torácico persistente, insuficiencia cardíaca, arritmias potencialmente mortales, complicaciones mecánicas o cambios dinámicos que sean sugestivos de isquemia. En ese tipo de pacientes no nos esperamos a las troponinas y se va directamente a angiografía, ¿sale? Ahora sí, vámonos con troponinas en un infarto sin elevación del segmento CT. Primero hay que tener claro que las troponinas se encuentran presentes a nivel sérico todo el tiempo, ¿sale? En pacientes que tienen alguna afección sistémica, por ejemplo, pacientes renales, pacientes con sepsis, miocardiopatía inducida por sepsis, alguna complicación, las troponinas se llegan a elevar. Esto lo digo porque vean cómo las troponinas ultrasensibles detectan hasta pacientes sanos, ¿no? Verde sano, detectan hasta pacientes sanos. Por eso es que cuando hacemos el diagnóstico con troponinas, que decimos que es más de 5 veces el valor normal, es porque ya están hasta acá arriba, ¿sale? Porque las troponinas ultrasensibles detectan hasta los pacientes sanos, ¿sale? Dejando en claro esto, o ya entendiendo esto, vamos a ver cómo se hace una curva con troponinas ultrasensibles. Paciente con dolor torácico, infarto sin elevación del segmento CT y que no tiene indicación para angiografía invasiva, le podemos hacer curva de troponinas para ver que haya datos de mionecrosis. Tenemos troponinas muy bajas, tenemos troponinas menos de 5 veces el valor normal y más de 5 veces el valor normal. Explicando lo anterior, vamos a poder entender por qué un paciente con troponinas muy bajas podemos descartar el diagnóstico. Troponinas muy bajas. Si tenemos un paciente que lleva más de 6 horas con dolor torácico y le tomamos troponinas ultrasensibles y salen negativas, o sea, menos de 5 veces, se descarta totalmente el diagnóstico por lo que ya vimos previamente. Si le hacemos una curva a las 3 horas, es decir, llega el paciente, vamos a dibujar el paciente con dolor torácico, lleva 1 hora de dolor, le hago la curva a las 2 horas, es decir, lleva 3 horas, y salen negativas o muy bajas, ese paciente se descarta también, ¿sale? Vámonos con el que sí tiene datos de troponinas positivas. Más de 5 veces se confirma nuestro diagnóstico, ¿sale? Por lo que vimos anterior. Hay una zona gris, un paciente con menos de 5 veces el valor normal. Aquí lo mantenemos en observación con el tratamiento de soporte que ya dijimos. Si no incrementan más del 20%, se descarta. Si incrementa más del 20%, se confirma nuestro diagnóstico, ¿sale? Ahora, ¿cómo se hace una curva de troponinas? Para eso tenemos que conocer nuestro laboratorio, ¿sale? Aquí están todos los que están avalados y tenemos que conocer nuestro laboratorio para hacer la curva a la hora o a las 2 horas. Veamos un ejemplo. Si yo tengo un paciente que llega con dolor torácico y tengo, por ejemplo,
este laboratorio, el de Roche, y mis troponinas salen más de 52 veces el valor normal, obviamente ya ese paciente ya está confirmado el diagnóstico, ¿no? Está confirmado. Si yo tengo un paciente que tiene troponinas muy bajas, menos de 5, y ya habíamos visto que menos de 5 se le tiene que hacer una curva a la hora o a las 2 horas. Menos de 5, le tomo una curva a la hora y me salen menos de 3, ese se descarta el diagnóstico y el dolor de origen, bueno, el dolor torácico es de cualquier otra etiología menos de origen cardíaco. Sin embargo, si tengo al paciente con menos de 5 y le hago la curva y me sale con más de 5 a la hora, es decir, de aquí se salta para acá, aquí ya se confirma mi diagnóstico. Yo espero que se haya entendido, amigos. Diagnóstico confirmado. Y esto aplica para todos los laboratorios. Por eso es que debemos de conocer qué laboratorio lleva nuestras troponinas. Esto es para las ultrasensibles. ¿Cómo son? Son sensibles. Bien, amigos, ya casi terminamos. Vamos ahora a ver cuándo vamos a hacer la ICP de forma inmediata o cuándo vamos a dar tratamiento con fibrinólisis y luego la ICP. Veamos el siguiente flujograma. Si tenemos a un paciente con dolor torácico, un electrocardiograma con elevación del segmento ST, la primera pregunta que se debe de hacer usted es: ¿tengo ICP de forma inmediata? Es decir, ¿estoy trabajando en una unidad que tiene servicio de hemodinamia? Si mi respuesta es sí, ese paciente pasa a ICP de forma inmediata. ¿Sale? Si no tuviera servicio de hemodinamia, yo tendría que enviar a ese paciente a otra unidad donde sí la hubiera. La pregunta ahora es: ese paciente en menos de 120 minutos ya va a estar con el paso de la guía para la ICP, o idealmente menos de 90 minutos ya va a estar con el paso de la ICP. Si mi respuesta es sí, ese paciente tiene que ir a ICP de forma temprana. ¿Sale? Entonces, no se hagan bolas con los números. 120 es el tiempo máximo. Idealmente es 90 minutos. Vamos a enviar entonces ese paciente a ICP, ya sea porque tengo servicio de hemodinamia o porque lo puedo enviar a un lugar y en menos de 120 minutos ya va a estar el paso de la guía. Previo a esa ICP se tienen que administrar ciertos fármacos. ¿Cuáles? Aspirina, inhibidor de la P2Y12 y anticoagulantes. En antiagregantes, pues ya dijimos, ¿no? Es el ASA. Dosis de carga de 162 a 325, dosis única, y 24 horas después damos el mantenimiento. Para el inhibidor de la P2Y12 tenemos 3 fármacos. El Prasugrel, dosis de carga 60, mantenimiento de 10, tener consideración en pacientes mayores de 75 años o menos de 60 kilos. El Ticagrelor, dosis de carga de 180, mantenimiento de 90. Y la vieja y confiable Clopidogrel, 300 miligramos, o si el paciente ya va a pasar de forma inmediata a ICP, le damos los 600. Hay otro fármaco que es inhibidor de la P2Y12, que es el Cangrelor. Este fármaco únicamente se va a dar en pacientes que no han recibido inhibidor de la P2Y12. ¿Cómo es? No lo han recibido. Se puede utilizar el Cangrelor. Para el inhibidor del factor 2B, 3A, aquí hay que tener mucho cuidado. La guía comenta, en pacientes que tienen fenómeno de no reflujo, ese es un fenómeno que se ve en la coronariografía, que tienen alta carga trombótica, se puede utilizar el inhibidor del factor 2B, 3A. Idealmente no se usa de rutina, no lo utilice. ¿Sale? Tiene como consideraciones muy específicas y dejémoslo al servicio de hemodinamia que lo pueda utilizar. Para los anticoagulantes hay 3 principales: heparina no fraccionada, enoxa y la vivalirudina.
Para la enoxa y no tardarnos tanto, dosis de carga 60 unidades por kilo, máxima de 4000. En pacientes que no han recibido heparina previamente, bolo de 70 a 100 unidades por kilo. Aquí con la heparina hay que estar vigilando los tiempos, la TTP. Eso no lo quería hacer. Vámonos con la enoxaparina. Para la enoxa, dosis inicial 1 miligramo por kilo, subcutáneo, y en pacientes previo a la ICP que no han recibido enoxaparina, bolo intravenoso 0.5 miligramos por kilo. El último fármaco, la dosis es de dosis inicial de 0.75 miligramos por kilo en infusión, y se deja una infusión de 1.75 miligramos por kilo durante el procedimiento, y posterior a la ICP se vuelve a dejar otra infusión. Hay que tener cuidado en pacientes con tasa de filtrado menos de 30 mililitros por minuto. Ahora vámonos con el algoritmo de la fibrinólisis. Para estos pacientes, lo mismo, me tengo que preguntar, ¿tengo ICP de forma inmediata? Si mi respuesta es no, lo tengo que trombolizar o darle tratamiento fibrinolítico. ¿Cuál es la consideración? Si no tengo ICP a la mano en menos de 120 minutos, es decir, no la puedo trasladar a otra unidad, el paciente no tengo hemodinamista de guardia, hay que hacerle estrategia con fibrinólisis y después lo tenemos que hacerle una ICP. Lo trombolizamos y después le hacemos la ICP. Recordemos que la ICP es el tratamiento definitivo para poder revascularizar. ¿Cómo vamos a realizar la fibrinólisis o la trombólisis? Si no tenemos ICP o está muy lejos el lugar para la trombólisis, vamos a administrar previamente los siguientes fármacos a la fibrinólisis. Antiagregantes, inhibidor de la P2Y12 y anticoagulantes. Antiagregantes ya vimos, ASA 162, 320, la misma dosis que hace rato. Inhibidor de la P2Y12, clopidogrel. Dosis de carga 300 miligramos vía oral. Si mi paciente es jovencito y tiene más de 75 años, le damos 75 miligramos dosis única. En anticoagulantes tenemos dos. Enoxa, dosis de carga 60 unidades por kilo, máxima de 4000. Y para la enoxaparina le vamos a dar, si es menor de 75, un bolo, y si es más de 75 años, no le damos el bolo. Ahí dejamos las dosis y hay que tener cuidado con la tasa de filtrado glomerular. Ahora sí, bueno, previo a eso, hay un fármaco que es la Fondaparinux. La Fondaparinux se va a dar en pacientes que no se van a llevar a ICP, ¿sale? Por la razón que sea, está contraindicado dar Fondaparinux y hacer la ICP. Entonces, si por alguna razón no se va a hacer la ICP, se puede dar la Fondaparinux. Recuerden, está contraindicado el ISO de usar la Fondaparinux y hacerle la ICP, ¿sale? Solamente en pacientes que no se van a llevar a ICP. ¿Qué fibrinolíticos tenemos? Tenecteplase, reteplase y alteplase. La dosis de la tenecteplase es dependiendo del peso del paciente. Por ejemplo, menos de 60 kilos se da una dosis de 30 miligramos. Si el paciente pesa de 80 a 89, dosis de 45 miligramos. Para la reteplasa tenemos dos bolos de 10 unidades y se van a administrar con 30 minutos de diferencia. Para la alteplase va a depender si el paciente es mayor de, ahí es 67 kilos, más de 67 kilos o menor de 67 kilos. Ahí les dejo las dosis. Veamos ahora algunas consideraciones respecto al tiempo y la fibrinólisis. Comenta la guía que si han pasado más de 12 horas, el paciente ya no se beneficia de la fibrinólisis.
¿Cuándo sí debemos de trombolizar al paciente? Cuando el paciente tiene más de 12 horas y está muy sintomático, el infarto es muy extenso, está hemodinámicamente inestable y no hay servicio de ICP, ese paciente se tiene que trombolizar. ¿Listo? Una vez que se tromboliza, ¿cuáles son los criterios de una reperfusión fallida? Es decir, no funcionó mi fibrinolisis. Que el paciente tenga persistencia del dolor, que esté hemodinámicamente inestable, que tenga arritmias. Si el infarto fue en la pared anterior, no disminuyó más del 50%, y si fue en la cara inferior, no disminuyó más del 70%. Si tiene el paciente estos datos, tiene que irse a cateterismo de forma inmediata porque no se recuperó el flujo de las coronarias. Veamos ahora criterios de reperfusión, que básicamente son los que ya vimos. Si se tromboliza un paciente y tiene disminución del dolor, está hemodinámicamente estable, tiene descenso del ST, tiene criterios de reperfusión. Aunque se haya reperfundido, habíamos dicho que el paciente va a angiografía temprana. ¿Qué tan temprano? Depende de la estabilidad. Idealmente en las primeras 2 a 4 horas. Veamos de forma rápida las contraindicaciones porque ya lo habíamos mencionado en un video previo. ¿Cuándo está contraindicado de forma absoluta la fibrinolisis? Los más comunes son hemorragia intracraneal, que tenga alguna malformación arteriovenosa, neoplasia intracraneal, por ejemplo, sangrado activo. Esta es importante, que el paciente esté con descontrol hipertensivo, una sistólica más de 180, pero que no responde al tratamiento. ¿Listo? En las relativas tenemos pacientes con hipertensión más de 180. ¿Sale? Esta es relativa porque todavía no se le ha dado el tratamiento. Antecedente de un accidente cerebrovascular isquémico en los 3 meses previos. Pacientes con demencia, embarazo, úlcera activa, usos de anticoagulante oral. Se las dejo para que las repasen. Estas se las tienen que saber muy bien porque nos va a ayudar a tomar decisiones. Ahora veamos el manejo del infarto sin elevación del segmento ST. Este es más fácil. Habíamos dicho que sin elevación se puede presentar como un electro normal, con depresión del segmento ST o con la inversión de la onda T. ¿Qué fármacos vamos a dar a nuestro paciente? ASA para todos, más ya sea el TICA o el Prasugrel. Si no tuviéramos ni TICA ni Prasu, podemos usar la vieja confiable, el Clopidogrel. ¿Cuáles son las dosis? Ya las habíamos visto, se las dejo ahí para que las repasemos. Lo interesante viene aquí, amigos. Observen. Tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Aquí lo importante, además del tratamiento inicial, es ver qué tan hemodinámicamente estable está o qué tan inestable está. Porque con base a eso se van a tomar decisiones importantes. Si tenemos un paciente sin elevación del segmento ST que está inestable, es decir, choque cardiogénico, falla cardíaca, edema pulmonar, angina o tiene arritmias, ese paciente, aunque es un sin elevación del ST, tiene que pasar a una estrategia invasiva de forma inmediata, ¿sale? Le tiene que hacer una coronariografía y si se requiere revascularizar o hacer el cateterismo, se tiene que hacer. Tenemos 3 más: riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo. Aquí lo importante es que ubiquen al paciente que tiene un sin elevación del ST con riesgo alto para que pase directamente al servicio de hemodinamia. Veamos ahora con calma los otros 3. Tenemos un paciente con riesgo alto, es decir, tiene un Grace, vamos a verlo en español, está más fácil. Tiene un Grace más de 140, tiene una elevación abrupta de las troponinas, cambios dinámicos del ST. Este paciente sin elevación del ST, tenemos hasta 24 horas para hacerle una rutina invasiva, una coronariografía y tomar decisiones.
Si tenemos un paciente sin elevación del ST y un riesgo intermedio, es decir, Grace entre 109 y 140, el paciente tiene disminución de los síntomas, las troponinas están normales o en descenso, tenemos hasta 72 horas para darle un manejo definitivo a esa coronaria. Y si tenemos un sin elevación con un riesgo bajo, es decir, un Grace, aquí es menor de 109, un Timmy Turner, un Timmy Reese, menos de 2 puntos, las troponinas el paciente está estable, ya no tiene dolor, fue un episodio de dolor, pero nunca hizo elevación de síntomas, el electro está normal. Aquí vamos a ver, esto lo vamos a ver así más adelante, estamos en riesgo bajo. Quiere llegar a ese punto. Ahora, si tenemos a un paciente, ojo aquí, un paciente con riesgo alto o riesgo intermedio, a ese paciente lo vamos a llevar a una rutina invasiva, una coronariografía, para que se vea la perfusión de esas arterias. Con base a eso vamos a decidir, el hemodinamista, si va a ir a PCI, a la ICP, o si se va a realizar una revascularización, dependiendo de qué es lo que observen en esta coronariografía. ¿Sale? Entonces ya vimos riesgo alto o riesgo intermedio, rutina invasiva para al final tomar la decisión PCI o revascularización. Por último, el riesgo bajo. Aquí la estrategia invasiva va a depender de nuestra estratificación, es decir, como es un riesgo bajo, recordemos, aquí este paciente lo podemos mandar a su casa o en la misma hospitalización darle, posterior a estas pruebas que vamos a ver, tomar la decisión. Entonces, riesgo bajo, ya sea que se vaya a su casa o en el hospital, si le hacemos una prueba de esfuerzo, un ecoestrés, y la prueba sale negativa, ese paciente lo podemos mandar a su casa y estudiarlo por otras causas. Normalmente hay que recordar las causas del MINOCA. Pero si ese paciente tiene riesgo bajo, le hacemos las pruebas de esfuerzo, el ecoestrés, y salen positivas, ese paciente se beneficia más de una coronariografía para ver por qué tiene dolor con el esfuerzo o con el estrés, ¿sale? Y al final terminan en PCI o en revascularización. ¿Cuáles son las contraindicaciones para hacerle este tipo de estudios? Que el paciente tenga un riesgo alto de sangrado, que tenga plaquetas menos de 50,000, pacientes con enfermedad renal, que la expectativa de vida sea menor a 1 año, 2 años máximo, demencia, ¿no? Ahí están las demás. Vámonos rápido porque ya casi terminamos. Ahora veamos recomendaciones durante la ICP. Para esto la guía nos da un concepto que es la enfermedad coronaria multivaso. ¿Qué es una enfermedad coronaria multivaso? Esta definición viene desde la guía 2021 y es una estenosis angiográficamente significativa más del 50% en más de 2 arterias epicárdicas. Para esto nos da unas recomendaciones sobre la hora de hacer la ICP. Es decir, si tenemos un paciente con elevación del segmento CT y enfermedad coronaria multivaso, ¿qué decisiones se deberían de tomar? Pacientes con elevación del ST, todos estos van a ser con elevación del ST, y que tengan o se observe una enfermedad multivaso, posterior a la ICP, se recomienda hacer la ICP de las arterias significativamente estenosadas. Recuerden, solamente son recomendaciones. Si tenemos a un paciente con elevación del SP, se hace la ICP, fue exitosa, el paciente está estable y se evidencia enfermedad vascular miocárdica compleja, se recomienda realizar la revascularización electiva. Lo mismo, tenemos un paciente con elevación del ST y se observa enfermedad vascular miocárdica de baja complejidad, la guía recomienda primero resolvemos el con elevación del ST y posteriormente se hace la revascularización. En pacientes con choque cardiogénico y con elevación del ST, únicamente se revasculariza el vaso culpable y nada más. ¿Sale? Para el sin elevación del ST tenemos lo mismo. Ahora vamos únicamente sin elevación del ST y enfermedad coronaria multivaso. Esto debe de basarse, además de la enfermedad periférica,
sobre la complejidad de la enfermedad y las comorbilidades del paciente. Hay que recordar que esto se hace a juicio de expertos en el tema, ya sean clínicos y quirúrgicos, teniendo todas estas consideraciones que están aquí abajo. Previo a la junta de los expertos, se toman decisiones. Si tenemos un sin elevación del ST, enfermedad vascular periférica sin estenosis, se recomienda la ICP de las lesiones significativamente no culpables. Para el sin elevación, ya estos todos son sin elevación, sin elevación del ST, y se quiere hacer la ICP multivaso, primero se debe evaluar la función fisiológica de la estenosis. Y por último, pacientes sin elevación del ST con choque cardiogénico, solo se revasculariza la arteria culpable. Recordemos, solamente son recomendaciones, al final los expertos son los que toman la decisión. Para el choque cardiogénico, la guía recomienda utilizar la bomba de flujo microaxial, que es el Impella. Cuando hay un paciente con choque cardiogénico y se usa el Impella, además de la revascularización, se ha demostrado que se reduce el riesgo de muerte a los 180 días y hay una menor incidencia de eventos adversos. Esta bomba lo que hace es tomar el flujo a nivel ventricular y drenarlo a la circulación sistémica. Una vez revascularizado a ese paciente, tenemos que ver quién se beneficia de colocar un cardiodesfibrilador. Tenemos dos puntos importantes. Paciente que después de la revascularización presenta arritmias ventriculares o tiene una FEBI reducida, se beneficia de colocar un cardiodesfibrilador. Para eso tenemos sugerencias de la guía, las que son las siguientes. Si después de la ICP el paciente presenta arritmias ventriculares clínicamente significativas más de 48 horas y 40 días posterior a la ICP, se le tiene que colocar un cardiodesfibrilador. Tenemos otras indicaciones para la colocación del cardiodesfibrilador. Paciente con FEBI menos de 30%, con la clase NIJA que se ve aquí. De FEBI de 31 a 35%, con la clase NIJA que se ve aquí. O paciente que tiene una FEBI menos del 40% y que es inducible a las pruebas de esfuerzo, ese paciente se beneficia de colocación de un cardiodesfibrilador implantable. ¿Sale? Entonces, lo que dijimos, menos de 40% y las arritmias al menos en los primeros 40 días o 90 días. Veamos ahora las complicaciones mecánicas. Estas se presentan en el contexto de pacientes con infartos muy extensos o en pacientes con elevación del segmento ST que no fueron reperfundidos. ¿Listo? Afortunadamente no son tan frecuentes, ya que se realiza la ICP a más pacientes respecto a años previos, y hay que tener en claro, todo paciente con infarto o muy extenso o que no fue revascularizado o un paciente con infarto no está exento de presentar complicaciones mecánicas. La muerte es casi inminente y se presenta en los primeros 7 días. Esto es porque como el tejido estuvo sin irrigación, pues es un tejido que está lesionado. Las complicaciones mecánicas que se han descrito: ruptura de músculos papilares, ruptura del contenido, ruptura del septum interventricular, como se ve aquí, o la ruptura de la pared ventricular. Les repito, puede presentar el paciente muerte súbita en los primeros 7 días, en la primera semana, sobre todo con las características que ya mencionamos. Otra complicación esperada en pacientes post-infarto agudo de miocardio es la presencia de la pericarditis. Si a la auscultación ese paciente notamos la presencia del frote pericárdico o fricción pericárdica, tenemos que complementar con un electrocardiograma. Si en el electro notamos que aquí tenemos la línea basal, ¿no? Recordemos que en la pericarditis hay un supradesnivel del ST, igual que en el infarto agudo de miocardio. La diferencia es la presencia o la forma del segmento ST. Como podemos ver aquí, la forma en la pericarditis es convexa. Y en el infarto agudo de miocardio, tenemos aquí la línea basal, tiene una elevación cóncava.
¿Listo? Infarto cóncava, pericarditis, la elevación es convexa. Y se puede observar por ecografía la presencia de derrame pericárdico. El tratamiento para la pericarditis, si es pericarditis temprana, paracetamol. Si es una pericarditis tardía, se puede dar aspirina o colchicina, siempre y cuando tener en cuenta a los pacientes con deterioro de la función renal, estadios 4 y estadios 5. ¿Qué comenta la guía sobre la anemia en infarto agudo de miocardio? Nos sugiere una transfusión más liberal, es decir, llevar al paciente a una hemoglobina superior a 10, pero hay que tomar con pinzas esta evidencia porque es una evidencia 2B. Sugiere que puede ser razonable llevarlo a 10 gramos por decilitro, pero si tenemos a un paciente inestable con elevación del segmento ST, ese paciente tiene que ingresar a el servicio de hemodinamia aunque no tenga los 10 gramos por decilitro, ¿sale? Ya para terminar, hablemos de la terapia antiplaquetaria dual, es decir, con qué fármacos el paciente se va a ir a su domicilio. El riesgo de sangrado va a depender si tiene un criterio mayor o dos criterios menores. ¿Cuáles son? Aquí se los dejo. Un criterio mayor o de alto riesgo o dos criterios menores. Con base a esto vamos a ver con qué terapia se va a ir a su domicilio. Clásicamente se toma esta estrategia, que se va con ASA y con, ya sea con ticagrelor o prasugrel o clopidogrel. Se puede, si el paciente egresa con doble terapia, es decir, con ASA y con ticagrelor, se suspende la aspirina en el del primer mes al tercer mes, post ICP, y posteriormente se continúa únicamente con monoterapia. Si el paciente egresó con triple esquema, es decir, con ASA, con inhibidor de la P2Y12 y con anticoagulantes, como dice aquí, en la primera semana o en las primeras 4 semanas se suspende la aspirina y posteriormente egresa con monoterapia a base de clopidogrel y anticoagulantes. Si tiene un riesgo muy alto de sangrado, como se ve acá, si el paciente egresa con ASA y con inhibidor de la P2Y12, el primer mes vamos a suspender ya sea la aspirina o el inhibidor de la P2Y12 y posteriormente va a continuar con uno o con otro durante 12 meses. Otras terapias post-IAM ya no se recomienda el uso de colchicina, de hecho ya es una indicación 2B, y recomiendan la vacunación contra influenza, esto para reducir el riesgo de complicaciones a nivel cardiovascular. Y la rehabilitación cardíaca como última presentación, ya, todo paciente que tuvo un evento coronario, se sugiere que esté con rehabilitación cardíaca, es decir, ejercicio, que tenga una adecuada nutrición, el peso, control de la presión, lípidos, diabetes, suspender el tabaco, entre todas esas cosas, amigos. ¿Listo? Entonces, fue un repaso pues relativamente breve de la guía y nos vemos después. Yeah, 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 yeah.